Bueno, y ahora, tal cual como les adelantaba, lo vamos a recibir con mucho gusto, por cierto, un querido amigo, colega, ustedes lo conocen, siempre lo convocamos. ¿Por qué? Porque nos gusta compartir con él su mirada, su análisis sobre la realidad, sobre lo que nos pasa. No solamente desde la política, sino fundamentalmente de lo que es la economía, las finanzas. Estoy hablando de Néstor Sánchez, le doy la bienvenida y le agradezco a mi amigo siempre estar para charlar. Querido Néstor, ¿cómo te va? Hola, negrito hermoso, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias por tu tiempo siempre, ¿eh? Acá con ganas... que para mí siempre es un placer reencontrarme con vos, sí, sea personalmente o a través de los medios. Por supuesto, así es. Bueno... con muchas ganas de escucharte, de tener cuál es tu mirada sobre estas tantas cosas que nos están pasando, ¿no? No se sabe ni por dónde empezar, pero bueno, arranquemos con este tema, que es una preocupación realmente, es creo que la relación provincias o gobernadores con el gobierno nacional está en una de sus etapas más complicadas desde que asumió Milei, ¿no? Esta falta de envío de recursos a las provincias, los gobernadores dicen vamos a presentar proyectos de ley y están con ese tema. ¿Cómo la estás viendo a esta situación? Lo más importante, ¿cómo puede terminar esto, Néstor? Bueno, lo primero que se me ocurre decirte que este es crónica de una muerte anunciada. Lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Es decir, eso es la primera reflexión que se me ocurre, en la cual muchos gobernadores son corresponsables de la situación. ¿Por qué digo esto? Porque los gobernadores, por ejemplo, por más que vos me digas la independencia de los poderes y toda esta historia, han respaldado muchas de las medidas que hoy se les vuelven en contra. Entre ellas, por ejemplo, el famoso decreto de necesidad de urgencia 70, que continúa vigente, y la famosa ley de delegación de facultades que vence ahora en este mes, que le votaron permanentemente. Es decir, ahí hay parte de el problema. Vos fíjate que algunas de las medidas que eran como sabidas que iban a pasar, el blanqueo, por ejemplo, le permitió que muchos pagaran el blanqueo y después quedaran exceptuados por 5 años de pagar bienes personales, por ejemplo. Bienes personales le bajan la alicuota de una manera brutal. Estamos hablando de los sectores de sí más ricos de la sociedad. Los que pueden, los pudientes, como se dice, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay algo de eso. La otra tiene que ver con esta política brutal de ajuste que ha llevado a una fuerte caída de la actividad económica que ha generado como consecuencia menor recaudación en los impuestos más importantes que contribuyen de manera significativa, que son el impuesto a las ganancias, porque al trabajar menos ganaron menos, y el impuesto del IVA, que al vender menos también se recauda. Claro. Creo que estaba diciendo que cerca de un 19%, 18,8% la caída de la coparticipación. Esto lo digo desde el punto de vista de que esto se sabía que iba a venir. Digamos, viste, cuando vos trabajás sobre lo urgente, no lo importante, si trabajás con la coyuntura, pero un día la coyuntura cambia de golpe y te encontrás con estos problemas. Si me preguntás si tienen razón los gobernadores, sí, tienen razón los gobernadores, porque además el gobierno nacional le ha suspendido toda liquidación de los APN, la asistencia del Tesoro Nacional en APN, que son fondos discrecionales que siempre se lo ha utilizado discrecionalmente para ayudar a determinadas... Era una zanahoria, ¿te acordás, Néstor, no? Eso, ¿viste? Es para determinar medidas de urgencia. Bueno, lo que dicen los gobernadores, con buen criterio, dicen, mirá,
no está entregando nada de ATN. Entonces, como eso también surge de la recaudación impositiva, distribuirlos de acuerdo a los aranceles o a los porcentajes que se distribuye la coparticipación. Yo creo que es un conflicto que va a escalar, no sé hasta dónde, ¿viste como dije, hasta dónde se estira el gato? Exacto. Hasta donde le da el cuero. Hasta donde le da el cuero, exacto. Sí. Entonces, acá habrá que ver cuál es el esquema. Ya hay algunas versiones que a mí me indicaban que en la semana pasada se tomaron 2 decisiones, incluso votadas por el propio Kicillof, que una era ponerlo a Cornejo como representante en la mesa de trabajo del Pacto de Mayo que se firmó en junio, en julio, esta cosa media rara, un pacto que no lo ha cumplido, no tienen lo más mínimo, ahora que se acercan las elecciones, los convocan, entonces lo mandaron a Cornejo, el gobernador de Mendoza, y que le mandaron a Sáenz a reunirse con el jefe de gabinete para decirle, loco, esto no es joda, esto es en serio. Esta vez vamos en serio. Yo no sé si será cierto o si no será cierto. A mí me resultó extremadamente extraño, por ejemplo, que Sáenz salga de la reunión con los gobernadores y aparezca en la foto con el jefe de gabinete. Esto me resultó raro. La explicación que me daba es que lo habían mandado como un mensajero, como para decirle, mirá, viene complicado porque todos los gobernadores de diferentes signos políticos firmaron en el mismo sentido. Así que es un conflicto que no sé hasta dónde va a llegar, porque creo que va a tener algún tipo de definición cuando se definan las listas en las provincias en general y en Salta más que nada en particular las listas para las candidaturas nacionales de octubre. Me parece que cuando se definan esas listas el conflicto va a derivar para un lado o para el otro. Pues fíjate que el gobierno nacional está tirando migajas de un montón de obras que yo se está haciendo a un ritmo tan fino, el puente de Vaquero, y la rotonda y todo eso, que va a agarrar a las elecciones en pleno proceso de posibilidad de acelerar o de frenar los trabajos. Claro. No sé si se entiende. No, también, obvio, ahí está la zanahoria. Pues. Exacto. Y la otra es el tema de la Ruta 34, una obra que viene suspendida. Y hay otro elemento extra que yo expresé mi preocupación, que es el tema de pedirle a las provincias que saquen créditos en dólares. Y no siempre estamos todos locos, claro, porque a la nación no le prestan nada, entonces le van a prestar a las provincias. Y como las provincias tienen que hacer inversiones en pesos, van a vender el dólar a un precio atrasado, con un valor del peso sobrevaluado, por más que se enoje Milei, hasta el Fondo Monetario está preocupado por el suba del valor del dólar, está atrasado, y entonces las provincias van a tener que vender a un dólar barato, hacer las inversiones, eso le viene bien al Estado Nacional porque va a comprar reservas, va a decir, mirá cómo tengo reservas, y eventualmente después el mercado determinará un nuevo valor del dólar y será después de las elecciones, y las provincias van a tener crédito en dólares con un dólar mucho más caro de que el que recibieron en su momento. Es interesante este análisis. No, es muy interesante, pero ¿sabés qué? Te escucho y yo digo que bárbaro la arquitectura que seguramente la debe haber elaborado Toto Caputo. Absolutamente, forma parte de eso. La otra es vender lo que queda del Estado. Regalemos las cosas de la Claro, ya entregamos el resto. Entreguemos el resto, ¿me entendés? Esa es la otra que tiene. Y además todavía le quedan, y ojo con esto, los títulos del público del Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados. Guarda con esto, guarda con esto. Prestémosle atención, porque el fondo hoy estaba viendo, el fondo, ¿qué es lo que dijo? Bueno, seguimos charlando, pero no aprobó la revisión. No. Y si no aprueba la revisión, no va a liquidar los 2.000 millones de dólares que correspondía liquidar cuando la revisión fuera aprobada. Y además dijo, estamos preocupados por el tema reserva y por el valor del dólar.
Ahora quedaron en que las charlas, ya se fue la misión que vino, los auditores, digamos, pero quedaron en que la van a seguir a la charla en Washington. Exacto, pero no la aprobaron. No la aprobaron, por eso dice, bueno, sigamos charlando, pero en Washington. Ya, vení para acá. Sí, vení para acá. Lo llevan a su territorio. Claro, eso en el medio del informe del JP Morgan, que le soltó la mano a un aliado. Pero fue tremendo. ¿Viste? Lo del JP Morgan fue lapidario, Néstor. Fíjate vos que ahora los voceros del oficialismo a través de las redes sociales están repudiándolo. El JP Morgan es uno de los 7 bancos que puso la plata ahora hace un mes atrás en ese título que emitió el gobierno. Ahora, ¿qué está viendo el JP Morgan? Que mirá, es momento de salir. También otro fondo de inversión dijo, es momento de salir. Está demasiado tranquilo todo, pero hay un polvorín. Se licitó en el día de ayer 1.000 millones de dólares y colocaron el 24%. De esos Boprear, que te acordás que habían anunciado. Sí, claro. Entonces, hay algo por el cual la cosa se está poniendo muy, muy nerviosa. Yo estaba leyendo el artículo tuyo que hiciste el fin de semana y veo análisis correctísimos. Y mientras lo leía pensaba que, y si el mercado empieza a pedir pesos, porque si no te renuevan las LETI, que son las letras de financiamiento, si no te renuevan las LECAP, que son las letras de capitalización, las tenés que pagar. Y si las tenés que pagar, son pesos que ingresan al mercado. Tenés 2 formas de absorberlo, esos pesos. Una es con tasa de interés más elevada, por si la gente sigue confiando en el peso, y la otra es que se vayan al dólar. Con lo cual, ahí también, ¿te acordás que siempre digo, yo creo que llegan a las elecciones? Lo que pasa es que el JP Morgan se cambió la regla. No, lo del JP Morgan creo que fue, aparte se me ocurre, Néstor, que fue inesperado. Yo creo que no esperaban esa postura de la JP Morgan. Absolutamente. Fue una cuestión así, que ojo, en términos económicos, los tipos me parece que han sido conservadores, dijimos. Hasta acá hicimos la diferencia. Año y medio, una diferencia que está el doble de la inflación, está bien. Ahora, se llevaron 1.500 millones de dólares, que tuvieron, leí de otro fondo, que no me acuerdo el nombre ahora, pero llevó 1.600, entonces ya está, estamos hechos, ya, la renta está, de acá para adelante está todo bien, dicen ellos, ¿no? Nosotros confiamos en el plan económico, pero preferimos salirnos de las posiciones en pesos. Es como diciendo, negro, yo te quiero mucho, pero no me cuidamos plata. No, exacto. No hubo un negro querido, pero no me mangué más. Claro. Hablemos de otra cosa. Ahora, qué complejo. Tomamos una asadito, todo contento, pero no joda con la alforja. Con la alforja no. Ahora, qué complejo, por eso es un tema re complejo y vos lo explicás de una manera tan sencilla, por eso la gente que escucha 7P me dice qué lindo escucharlo porque habla en un idioma que es muy accesible para todos, ¿no? Ahora, en el medio de todo eso, como si con eso no bastara, tenemos el quilombo, el problema con YPF, con el fallo de la jueza neoyorquina, 51% de las acciones la tienen que entregar, y eso también de alguna manera se mete en el medio de esta situación, Néstor, ¿o no? Sí, yo creo, mira, en ese análisis yo el otro día hacía un análisis
muy particular. Lo primero que quiero destacar es el trabajo de Sarabia Frías. Lo escuché al doctor Bernardo Sarabia Frías, lo escuché la otra noche y te digo la verdad, me sentí muy bien porque el doctor, le contemos, hay mucha gente que a lo mejor no saben, es salteño, es hijo nada más y nada menos que del doctor el Langosta Sarabia, uno de los históricos dirigentes hijo del Langosta, claro. Y habla como el Langosta. Y habla como el Langosta, tiene la solidez del Langosta, es un salteño, un tipo brillante, realmente. Lo escuché con ese tema y la verdad digo, bueno, es algo que lo tengo que charlar con Néstor para que dé más precisión, pero fue brillante realmente. Mira, lo primero que se me ocurre, lo primero que decía es un tema que me parece que hay que abordarlo desde tres ejes principales. Un eje ideológico, es decir, vos desde lo ideológico estás de acuerdo o no que haya una petrolera estatal o mixta. Claro. Me parece que es el primer eje que hay que abordarlo. El segundo eje es partidario, que también viene como deriva de lo ideológico, pero no tanto, porque acá hay gente que ha saltado el charco mal. Vos tenés un Ritondo que viene del peronismo y pegó el salto y pasó al PRO, que no tiene mucho que ver con lo ideológico del peronismo, pero con lo partidario es otro juego. Entonces, se ha roto ese esquema de la afinidad de ideas que conformaban los partidos políticos y ahora hay una suerte de afinidad de proyectos de corto plazo. Y el tercer eje es el jurídico. En lo ideológico veo muchísimo desacuerdo, veo mucha mentira, y en lo político también. En lo ideológico porque tipos que odian a los otros se dicen barbaridades sobre el tema de la estatización de YPF. Y la jueza no cuestiona la estatización de YPF. En ningún momento habla nada de la estatización de YPF. Es una cuestión ideológica. Lo político, cada político trata de traer agua para su molino. Los dos temas de fuertes disidencias inciden en lo jurídico. Es decir, cuando Milei le echa la culpa que si lo trata de burro y de un montón de cosas, le está dando la razón a la jueza. Por eso incide en lo jurídico. Y en lo jurídico hay consenso total y absoluto. Desde Sarabia Frías, pasando por abogados de distintas corrientes ideológicas, todos los abogados se dicen, no es competencia. Por eso te puedo decir dos salteños. De Sarabia Fría a Cosiner, que no tienen nada que ver ni lo ideológico ni lo político, ¿no es cierto? Pero coinciden en eso. Y además la jueza ignoró violaciones groseras que ha hecho el grupo Petersen, que es de los Eskenazi, y del propio Fondo Buitre, para evadir reglamentaciones que estaban en España. Entonces vos decís, ¿qué? Pero los Eskenazi hicieron un negociado asqueroso con los Kirchner, con Néstor particularmente, y se quedaron con un porcentaje de las acciones en un negocio espurio. Totalmente de acuerdo, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene absolutamente nada que ver con esto. ¿Qué hicieron los Eskenazi? Cuando se estatiza YPF dicen, ¿qué? Pero a mí no me ofrecieron, hay un estatuto que dice que si hay una OPA, que es una oferta para presionar, tienen que ofrecernos a todos. En cambio le ofrecieron a Repsol nada más. Y entonces los Eskenazi hicieron ese reclamo, pero se olvidan de que cuando se quedaron con esas acciones de una manera asquerosa y repugnante, porque se quedaron con el 25% de las acciones sin poner un peso. ¿Vos sabés cómo fue la operación? La operación fue, los Eskenazi compran el 25% de las acciones, no ponen un peso, no ponen un mango con los dividendos que esas acciones le tenían que dar. ¿A dónde hay un negocio? ¿Por qué no podemos entrar alguna vez nosotros en ese negocio, Néstor? ¿Cómo nos llaman para quedarnos
con semejante operación no ponemos un mango, y si ¿con qué van a pagar? Bueno, a medida que vamos ganando. Bueno, ¿por qué no nos convocarán a nosotros alguna vez a eso? Claro, dame una vez. Tirame una. Dame una. No me dé el 25%, dame el 1%. Exacto. Es increíble. ¿Cómo? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pero y los responsables de eso siguen, seguí. ¿Qué hacen los eskenazis? Arman una sociedad en España. Sí. Y esa sociedad es la que se queda con las acciones. Cuando en España el grupo Burford quiere comprar esas acciones, España dice no se pueden comprar acciones para ejercer derechos de terceros. Es decir, que los que tenían derechos en última instancia eran los eskenazis, pero España dice no, yo no te dejo venderle estas acciones. ¿Qué hacen los eskenazis? Se asocian con Burford. Entonces ya Burford es también tan titular como los eskenazis. Exacto. Una pinchada total. No, pero es una estafa en más alto nivel. Ahora, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Y los responsables ahí siguen dando vuelta en esto. Pero lo que pasa es que acá hay una discusión muy interesante porque el problema de la responsabilidad, yo lo estaba escuchando a Kicillof, y lo que decía Kicillof también era interesante a tal punto que la justicia argentina no avanzó en ese tema ni siquiera en la época de Macri. Fíjate vos que el mismo Saravia Frías, él no ha iniciado acciones por eso, porque ¿qué es lo que dice Kicillof? El estatuto está, pero la ley está por encima del estatuto. Y acá es muy interesante lo que dice Saravia Frías. En la corriente de pensamiento jurídico internacional hay dos líneas. Una línea europea, que es la línea que sigue Argentina, que dice que una ley es más que un estatuto, y la línea americana, que dice que el acuerdo entre partes privadas no puede ser violado por una ley. Dos conceptos jurídicos completamente distintos, y una jueza que ya viene un poquito hinchada a las perlitas con toda la cuestión, porque no te olvides que ella lo reemplaza a Griesa, y ella fue auxiliar de Griesa. Exacto, claro. Entonces, hay una suerte de prejuicio también. Ahora, viene lo que dice Bernardo Saravia Frías, que es, lo primero es la apelación, pedir una suspensión de ejecución de sentencia, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo no está resuelta, está en la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. Ese es el otro dato también. Así que queda un largo camino, y en ese largo camino está también algo que te voy a recordar con el tema de los fondos buitres. ¿Vos te acordás cuando hasta porque primero tiene que ir a la Cámara de Apelaciones, se vuelve a pelear y tiene que llegar a la Corte de Estados Unidos para saber si la Corte lo acepta o no lo acepta? Esa instancia ya la pasamos con los holdouts. Nosotros teníamos la esperanza que Obama le dijera a la Corte de que una sentencia en contra de Argentina perjudicaba las relaciones internacionales de Estados Unidos, y entonces la Corte fallaba a favor de esa posición de Estados Unidos. Ahora está la posición de que si llega, y si sigue Milei como corresponde, y sigue Trump como corresponde... Las relaciones carnales, Trump le diga que no ejecuté esto porque me lo reventás al único socio que tengo en América Latina ahora. Es de mi amigo sudamericano. Y es el único socio que tiene prácticamente, y además con relaciones más que carnales. ¿viste? No, más que carnales, exacto. Porque son más que las de Ditela. En Ditela no sacaba ventaja. Ditela no hay nada comparado con Milei. Exacto. Así que creo que es un tema que además la prensa en líneas generales ha tenido dos corrientes. Una es el castigo de los que tomaron la decisión, pero los que tomaron la decisión están los radicales, loco. No, ahí no hay partido político en esto. Esa decisión la tomaron
lo escuchaba, se me escapó el nombre de este abogado radical que está de presidente del Colegio de Abogados en Capital Federal, que estuvo en el juicio de la Junta. Ya está, ya te digo, sí. Bueno, de ayer lo estaba escuchando, le hacen una nota en estos temas, y el tipo dice, sí, nosotros votamos eso, porque además... Gilavedra, ¿entendés? Y Gilavedra dice exactamente lo mismo, hay una violación de jurisdicción, y hay una ignorancia de todos los otros elementos que hay alrededor de esto. El resultado es que no creo que sea una cosa urgente, que va a tener algún tiempo. Lo que tengo es la desconfianza del propio Milei, pero no por Milei mismo. El Procurador General de la Nación trabajó en un estudio de abogados que trabajaba para Burgos. Exacto. No, por eso, es una cosa increíble. Bueno, te vuelvo a traer al tema, me gustaría meterme de nuevo en el tema de la provincia, que vos hacías relación a este tema de los gobernadores y todo. Ya está asomando con fuerza, yo lo decía en mi columna el fin de semana, el escenario electoral de algunas candidaturas y demás. Y vos sabés que justamente hoy charlaba con un dirigente político de ADN del PJ, y me decía, bueno, que había leído la columna del fin de semana, y me dice... perdóname que te interrumpo un cortito nada más. Viste que la Cámara rechazó el fallo de Servini, ¿no? Vuelve a reinstalar la intervención del PJ. Lo acabo de hablar al tema con el apoderado del PJ en Salta, el doctor Romeo Medina. A ver, te quería decir eso por la duda que no se nos falta. No, lo acabo de hablar antes de charlar con vos al tema. Dice que ahora van a ir desde el PJ y Salta, la semana que viene van a ir al plano nacional, a la instancia que fue la que resuelve que la intervención continúe, para pedirle que no se queden con lo formal, sino que vayan al planteo de fondo y digan si es que corresponde que la intervención siga o no. Pero como decíamos con Raúl Romeo recién, no hay plazo para eso, más allá de que ellos vayan y pidan, de ahí a que lo hagan es otra cosa, y en el medio está la campaña, ¿no? Muy complejo el panorama. Bueno, no quiero sacarte del tema. No, te quería decir esto. Hoy día charlaba con un amigo, un dirigente político muy conocido del PJ, y me decía, leía tu columna, me dice... pero te quiero abonar algo que ahora se está confirmando. Fuerte, me lo dijo en estos términos, fuerte avance de Juan Manuel Urtubey con su idea de ser candidato a senador nacional por la provincia, y en este momento me dice lo que se está analizando es cómo se podría dar el marco de una alianza política que lo posicione para esa posibilidad. Nosotros lo tuvimos el domingo a Urtubey. Sí. Incluso en las charlas de afuera, bueno, en político vos sabés que nadie te va a decir la decisión final. Lo que él dice que él está trabajando para armar y conformar un fuerte grupo de oposición hacia lo que es el gobierno de Javier Milei, y que está sumando de todo. El domingo pasado lo tuvimos aliado y me volvió a insistir en eso. Es más, había una foto que estaba Liavi, Berni y Urtubey en Tartagal, con el tema del aniversario de la ciudad. No te olvides que Berni fue junto con Sáenz en estas elecciones. No, claro, Hernández Berni, el intendente de Tartagal, es presidente del Partido de la Victoria en Salta, pero es un reconocidísimo, él mismo lo dice, yo acompaño a Gustavo Sáenz. En nivel nacional soy otra cosa, pero en la provincia juego con Gustavo. Entonces, el tema es qué va a hacer Pablo. Digamos, Urtubey le pregunté, me dice, estamos hablando, no me confirma absolutamente, no
no tenés nada resuelto. Estamos conversando, estamos trabajando en eso, y esa frase de Urtubel. Y Leavi fue más franco, le pregunté si se había reunido con Sáenz, y dice, no, lo vi en Tartagal, pero lo que queremos es trabajar en serio en este sentido. El tema es que incluso Gustavo primero se lo plantea, después yo lo profundizo, es que, pero no los une el amor, sino el espanto. Ahora, ¿qué es lo que lo puede separar las candidaturas? Porque una cosa es decir, tenemos un proyecto alternativo y trabajar en base a ese proyecto alternativo y ver quién mejor lo representa o quien mejor mide. Esto en política también hay que ser franco, porque en una vez el que lo representa no mide. Entonces puedes perder las elecciones por más representativo que sea. Y entonces, no, el tema es el proyecto. Después se verán las candidaturas. Yo tengo mis dudas, y tengo mis dudas también sobre lo que va a hacer Gustavo Sáenz, porque creo que Gustavo Sáenz, en este camino que están tomando los gobernadores, la elección que él tendría que tomar en esta senda sería la de armar un proyecto local que represente los intereses locales de Salta en función de la línea filosófica con la que él viene trabajando. Pero por el otro lado, eso le puede resultar afectarle recursos que está recibiendo de Nación y ponerlo en una situación incómoda. Eso sería romper las relaciones decididamente políticas, estamos hablando con el gobierno nacional. Te doy un dato para que lo consideres en tu análisis. Anteayer, hablo con el senador Manuel Pailer, que es senador por el departamento San Martín, pero en este momento políticamente tiene una tarea con el gobernador de Salta, con Gustavo Sáenz. El senador Pailer, ¿sabe qué me dijo anteayer acá en 7 PM? Que el gobernador debería decirle a sus legisladores nacionales lo que le responden a Gustavo Sáenz, que dejen de apoyar los proyectos de Milei. ¿Qué me contás de una definición de ese tenor político, Néstor? Que lo pone a Gustavo Sáenz en una decisión muy difícil. Pero yo te diría que por el otro lado le están pateando los tobillos a Gustavo Sáenz. Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, vamos con una lista pura y vamos con Alfredo Olmedo, es cerrarle toda puerta directamente a Sáenz. Salvo que el sáenzismo y la Libertad Avanza se pongan de acuerdo y decir, vos andás con Olmedo y yo voy con este otro, y tenemos posibilidad de hacer 1 o 2, cualquiera de los dos, y el mileísmo se queda con 3 senadores. No lo sé, no sé si eso sería desde el punto de vista de la ética política muy aceptable. No, claro, sería una ingeniería bastante compleja en principio, pero andás a ver, acá todo puede pasar. Ahora, en este armado hasta ahora lo que tenemos, ¿y Romero, Juan Carlos? Romero, Juan Carlos, me parece que está en una situación muy, pero muy incómoda. Porque la verdad que yo creo que Juan Carlos per se hoy no creo que tenga posibilidad de pelear una senaduría. Esta es una intuición, no tengo demasiados elementos para decirte esto, pero lo veo que está en una situación incómoda porque ha estado reunido con Sáenz, y de todas maneras vos fíjate que los hijos de Juan Carlos también han jugado muy pero muy fuerte, se quieren pasar a la Libertad Avanza, pero desde la Libertad Avanza le dicen, no, ustedes son casta. Y Juan Carlos ha sido un instrumento fundamental para el manejo del Senado, para Villarroel, y también funciona la Milei. Para Milei. Milei lo mira con desconfianza, no sé hasta dónde no juega para Villarroel. Esa es una cosa que no la tengo clara, pero me parece que Juan Carlos quedó, viste, cuando se abren los caminos y quedaste en el medio de la vía y no te están dando bola, esa es la sensación que tengo. Ahora, Juan Carlos es una bestia política, digamos, es un animal político.
enorme. Ahora te tiro esto para el análisis. Anteayer, bueno, el que salió la foto ahí y todo lo demás, Alfredo Olmedo dice: yo voy a ser el primer candidato a senador nacional de Milei, pero Olmedo dice que eso se lo confirmó Lule Menem, que es uno de los que anda dando vueltas ahí con Karina Milei. Pero vos fíjate que desde el gobierno nacional no dijeron nada con ese tema, ni Karina, ni el propio Milei, solo dice, Olmedo dice, yo hablé con Lule Menem, y Lule Menem dice que yo voy a hacer. Déjame dudar, o poner en paréntesis eso, hasta que de alguna manera no haya una voz más de la riñonada súper chiquita, que es decir, Karina o Javier, que confirmen eso. Yo sigo sosteniendo que para Javier Milei, la figura del Romero le es mucho más útil en el Senado que la de Olmedo. Absolutamente de acuerdo con vos. Ahora, lo que yo lo leí, no por lo que dijo Olmedo, sino lo leí el día anterior en la Política Online, con una foto de Olmedo y Lule Menem. No, sí, la foto está. No, que se debe haber juntado. En una de esas, Lule Menem, digo yo, le puede haber dicho: no, andate tranquilo, Alfred, anda tranquilo, hermanito, porque vos vas a ser el candidato, pero de ahí cuando llegue el momento de las decisiones, habría que esperar a ver qué dice el propio presidente, ¿no? Creo yo. Yo en ese sentido coincido absolutamente con vos. Desde el punto de vista político y funcional, Juan Carlos va a ser 100.000 veces más útil que Alfredo Olmedo. No tengo duda. A mí me parece que, además, Juan Carlos, más allá, salvando las distancias ideológicas que uno pueda tener y qué sé yo, porque creo que Juan Carlos se disfrazó de peronista, y ese es el verdadero principio ideológico de Juan Carlos. Estoy convencido de esto, que Juan Carlos en la presidencia del Partido Justicialista fue simplemente una herramienta para acceder al poder, pero el pensamiento profundo de Juan Carlos es un liberal, no sé si demócrata o republicano, pero últimamente me parece que los años le pegaron más tarde para ser más republicano que demócrata, pero de todas maneras es un tipo, yo sigo sondeando, creo que en Salta no debe haber persona que se haya capacitado desde el punto de vista académico, como Juan Carlos, para dedicarse a la política. No, por supuesto, la solidez académica la tenía desde siempre, y en la política, bueno, desde que ingresó, fíjate el camino que ha recorrido. Y además, uno decir, si me preguntás si Juan Carlos Casta, es recontra Casta. Juan Carlos viene el 87 trabajando en el ámbito público. Nada, ya que después vos me decís, pero ¿vivía de eso? No vivía de eso, pero claro. Me parece que también sus ventajas pero ese es un argumento que yo particularmente digo no lo pueden usar acá en Salta. Olmedo, Zapata, Moreno, Orozco, porque ¿quién más casta que ellos? Ya están. ¿Te enteraste lo de Orozco, que le pidieron la remoción y lo llevan al recinto al tema? Sí. En la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión, el argumento, lo escuché, el discurso que dijo, y tiene toda la razón. Bueno, veremos a ver qué pasa. Mi querido Néstor, bueno, listo. Importantísimo, sí. Como siempre, la charla con vos, un enorme aporte, lo que le gusta a la audiencia. No quiero hablar más con vos, negro. ¿Por qué? Sí, porque se me pasa el tiempo volando, me voy haciendo más viejo, más rápido. No, nada que ver, nosotros vamos a tener la juventud eterna. Che, hermano querido, gracias en verdad, como siempre, dámele un enorme... Bueno, un enorme beso a la jefa espiritual, mi querida Adela, mándamele un beso enorme,
Y nos reencontramos, como siempre. Fuerte abrazo, Como hermano. usted diga, compañero. Sí, señor. Un fuerte No, abrazo. religionario, no. Sí, Siempre. señor. Chao, papá.